Buenos días, chicos. Vamos a ver el tema del día de hoy, o de video que nos compete, y es el tema de la tutela y la adopción. ¿Vale? La tutela es muy importante en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema civil, para ejemplificar estas partes específicas de la tutela y del reconocimiento que nosotros vamos a ir teniendo en un juicio en especial, pero vamos a concentrarnos, vamos a analizar esta parte de la tutela. Que la tutela, como saben, nosotros nos basamos a una normatividad federal, un código civil federal, donde ahí pueden checar esta parte de la tutela, que de forma más específica nos referimos al título 9 de la tutela, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 449. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interna del incapaz en los casos especiales que señale la ley. En la tutela se cuidará preferentemente de las personas de los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y educación de los menores, a las modalidades que había en la parte final. ¿Qué es esto, chavos? La tutela es esta parte cuando en la patria potestad hay una incapacidad natural o una incapacidad legal de poder ejercerla, ¿vale? Esta incapacidad se puede dar de forma, como reitero, de forma natural o de forma legal. Esta tutela nace de la patria potestad. Cuando las personas ya no pueden ejercer esta patria, ya no pueden ejercer esta parte de la patria potestad, ahí entra la tutela. Por eso nos especifica ahí que es la guarda de las personas, ¿vale? O es esta garantía, es esta guardia de las personas como tal. Entonces es muy importante entender esta parte de las incapacidades, que lo vamos a ir analizando meramente, y de la tutela, de las formas específicas de lo que es. Esta tutela es cuando ya no hay posibilidad de ejercer la patria potestad, ahí entra la tutela. Ok, vamos a continuar. Y esta parte de la tutela es muy importante analizarla, principalmente en su asignatura, que es el derecho de la familia. Es muy importante analizarla y cómo nosotros vamos a meramente ejercer esa acción de la tutela cuando ya se ve de forma incapaz de ejercer la patria potestad. Ahí nosotros ejemplificamos esta parte de la tutela de forma general. Nos vamos al 450. Tienen incapacidad natural y legal. Nos manejan dos fracciones o dos normativas, porque la 3 y la 4 están derogados, o dice se deroga, haciendo el paréntesis. Cuando ustedes encuentren una legislación que diga se deroga, derogar es quitar la legislación que ya no está activa. Entonces se pueden llegar a encontrar ustedes en cierto punto en una legislación así, se pueden llegar a encontrar esta parte de se deroga, pero viene a alusión a esta parte de la derogación. Entonces nos manejan dos factores, lo que es los menores de edad, y dos, los mayores de edad. Fíjense bien, aquí nos entra en dos supuestos de cuando ya no se puede ejercer la patria potestad y entra la tutela. Uno, los menores de edad. Dos, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos.
y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción o sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, manifestar su voluntad por algún medio. ¿Qué es esto? Nosotros vimos en Patria Potestad que a la mayoría de edad se pierde la patria, pero la tutela entra ahí. Cuando hay situaciones en que los mayores de edad, de acuerdo a alguna situación, dejémoslo así, enfermedad física, alguna mutilación, alguna discapacidad, alguna enfermedad mental, también una enfermedad psicológica, y ya esta parte del abuso de las sustancias tóxicas, ¿no? Quien nos maneja alcohol, psicotrópicos, estupefacientes. ¿Están de acuerdo que ahí son mayores de edad? No puede entrar la patria potestad. ¿Qué entraría? La tutela, ¿vale? Con esta tutela nosotros podemos ejercer la misma en mayores de edad que padezcan esto. No es patria potestad, pero es tutela. Que la tutela, como comentamos en el concepto, es esta guarda de la persona y bienes, ¿no?, de los que no están sujetos a patria potestad. O sea, yo como tutor, de ahí viene la palabra tutor, que se origina de la tutela, ¿no?, de estos tutores. Son estas personas que no pueden ejercer una patria potestad, pero ejercen una tutela, adquiriendo derechos y obligaciones similares a los de la patria potestad, no los mismos, porque no es la misma figura jurídica. Debemos de recordar también que en el derecho especificamos siempre las figuras jurídicas. ¿Qué es esto? Estas figuras son situaciones expresas o son situaciones en concreto que nosotros vamos a ir analizando. Situaciones que pueden llegar hasta cierto punto a mostrar esta variación del derecho, ¿no? Entonces, no es la misma figura lo que es la figura jurídica de la tutela y la figura jurídica de la patria potestad, porque en la patria sí hay una obligación a lo mejor expresa de esta protección económica, legal y situación, y en la tutela no. En la tutela solamente es una guarda de la persona y de los bienes, o sea, te voy a proteger hasta cierto punto, no hay una obligación expresa en esto de la tutela, que ahí es donde nosotros vamos a entrar y ya nos manejan ciertas cuestiones o ciertos tipos de tutela, ¿no? Tutela testamentaria, legítima de los menores, de incapacidad, de edad de incapacitados, que son estos supuestos que nosotros vamos a identificar en la parte de la tutela, ¿no? Que es muy importante en los tutores. Los tutores pueden especificar esta parte y dar esa guarda de la persona en una pérdida de la patria potestad. Bueno, vamos a continuar con otro tema muy importante dentro de esta normatividad y dentro de esta situación, que es la adopción, ¿vale? La adopción es un término muy utilizado, muy usado en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad en específico, pero no se ha ido o no sabemos bien hasta cierto punto qué implica esta adopción y qué medios jurídicos y legales implica la misma. Entonces es lo que vamos a analizar el día de hoy. Igual, ya saben, nos remitimos a una legislación federal
un Código Civil Federal. Recuerden que las legislaciones federales tienen competencia en toda la República Mexicana, por eso son situaciones o códigos federales o legislaciones federales. Hablamos de este Código Civil Federal, hablamos también de esta parte de la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, el Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, porque son legislaciones que se van complementando y que se van unificando, y que por eso se llaman leyes en unificación, porque solamente hay una para toda la República. Pero bueno, vamos a centrarnos en este tema de la adopción. Nos vamos al capítulo 5 de su Código Civil Federal, en su antología lo pueden checar. Artículo 390. El mayor de 25 años, libre del matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que acredite además, o sea, aquí ya nos entran varios supuestos y varios puntos de vista para analizar. Dice: el mayor de 25 años libre del matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, libre de matrimonio, o sea, yo mayor de 25 años puedo adoptar, ¿no? Puedo adoptar hasta cierto punto, y hasta aún cuando a un menor de edad o a un mayor de edad, siempre que el adoptante, aquí entran dos figuras, esta parte en la adopción, lo que es el adoptante y el adoptado. El adoptante, esta persona que va a adoptar a una persona, y el adoptado es esta parte que fue, o es esta persona que es adoptado. Entran dos figuras siempre en el derecho por lo regular, ¿no? En un juicio civil, en un juicio familiar, entran esas dos figuras, ¿no? Actor y demandado. Por ejemplo, en materia mercantil con los comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre van a entrar, hay dos puntos de vista en esta situación. Entonces, es lo que vamos a ir analizando. Y que debe acreditar estos puntos, o esto es lo que debe de acreditar. Uno, que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarse como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar. Sí, ¿no? La legislación aquí te marca que debe de demostrar que tiene los medios bastantes para proveer la subsistencia. Aquí obviamente es una cuestión muy subjetiva de la legislación, porque hay que acreditar que nosotros, si queremos adoptar, tenemos los medios suficientes, ¿no? Y habla de los medios en cuestión económica, ¿no? En cuestión económica habla de esta función en la cual nosotros podemos garantizar esta adopción de una forma directa. Entonces es muy importante esta función, porque para la legislación puede ser que yo no tenga medios suficientes, ¿no? Y puede ser que para mí, mi ideología, sí tenga los medios suficientes. Y aquí no hay una normatividad de cómo la autoridad competente designa si los tienes, o para ellos hasta cuándo son medios suficientes, ¿no? Entonces entra este punto de variación en esto. Número 2, que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma. O sea que esta adopción no hay una doble intención, ¿no? O sea que por eso se llama una adopción benéfica, una adopción situal dentro de la persona, que ahí es donde entra el efecto jurídico de la adopción. Entonces es muy importante mediante esta situación. Y número 3, que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar. O sea, hasta igual, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar estas circunstancias?
Y dice: cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de 2 o más incapacitados o de menores incapacitados simultáneamente. ¿Qué es esto? Pues aquí como la autoridad va a determinar a lo mejor que eres apta, mejor que no tengas antecedentes penales, que tengas buena reputación social, etcétera, ¿no? Ahí el juez, ya en estos trámites de adopción, he visto algunos dentro de estas solicitudes, pues igual te manejan estas situaciones, de que tengas buena reputación, de que tengas buenas referencias laborales, te piden estos comprobantes para comprobar los medios bastantes, ¿no? Para proveer la subsistencia. Recordemos que esta subsistencia pues viene no nada más de una función económica, sino de una función global, no nada más en esta función económica. Entonces es muy importante esta parte de la adopción, ¿no? Que equipara hasta cierto punto. Vamos a continuar con esta parte. Con el 391, los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo, y aunque solo uno de los cónyuges o concubinos cumple el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de 17 años, cuando menos, se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones anteriores. O sea, aquí esto pasa mucho. Muchas veces las parejas dentro del matrimonio que a lo mejor están imposibilitados de tener hijos, buscan esa alternativa, ¿no? De la adopción. Pero aquí la particularidad de esto es que los dos deben de estar de acuerdo con esta adopción, si no, meramente no se podrá ejercer esta parte de la adopción, y ese es un mito surreal, ¿no? Ese es un mito que yo de forma práctica he escuchado, que dicen que nada más las personas que están casadas pueden adoptar, y no, ya vimos en esta parte de los primeros artículos que también las personas que cumplan mayor de 25 años pueden adoptar, ¿no? Y esto es un mito, ¿no? Que siempre llevamos ahí, que solamente las personas casadas pueden adoptar, y no, también las personas mayores de 25 años también pueden ejercer este derecho. Ok, y vamos a ir terminando con esta parte de la adopción plena, que es en el artículo 410A. Es el adoptado bajo la forma de adopción plena se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales, incluyendo los impedimentos del matrimonio. El adoptado tiene en la familia de él o los adoptantes los mismos derechos y deberes y obligaciones del hijo consanguíneo, y debe llevar los apellidos del adoptante o adoptantes. Anteriormente se manejaba lo que era la adopción simple y la adopción plena, pero ya en varios tiempo la adopción simple se derogó, porque en esa adopción simple, o sea, tú podías ejercer esa parte de la adopción, pero no contabas con los mismos derechos y obligaciones que un hijo consanguíneo. Y ahorita en la adopción plena sí se maneja esta parte, ya hay pura adopción plena, para que de hecho ya ni se maneja adopción plena, ya se maneja solamente adopción, para que el hijo adoptado, cumpliendo todos los requisitos, tiene los mismos derechos y obligaciones de un hijo consanguíneo, y debe llevar los mismos apellidos. Y esto pasa en cuestiones hereditarias, en cuestiones testamentarias, que los hijos adoptados
puedan tener estos mismos derechos y obligaciones. Y la gente piensa que, o todavía se está ese mito de la adopción simple, que ya no está. Mucha gente piensa que con la adopción solamente no se adquieren estos derechos y obligaciones, y sí, se adquieren de una forma completa y de una forma específica, ¿no? Con esta adopción plena, porque la adopción simple ya se derogó, y la adopción plena pues puede tener estos efectos que ya solamente es la figura jurídica de la adopción. En resumen, la adopción es muy importante en nuestro sistema jurídico, y no tanto en el sistema jurídico, sino en el sistema social, ¿no? Hay muchas personas, padres, hijos que ejercen esta función de la adopción, y lo que nos debemos de llevar de este tema pues es que la adopción tiene la misma figura jurídica de un hijo consanguíneo, y los elementos, ¿no? Tú siendo soltero, libre de matrimonio, soltero o soltera, puedes adoptar solamente cumpliendo estos requisitos: que tengas estés mayor de 25 años, tengas los medios suficientes, seas una buena persona, etc. O si ya quieres adoptar en una cuestión del matrimonio, igual lo puedes hacer siempre y cuando estén los dos cónyuges, los dos concubinos. También en una figura del concubinato también se puede adoptar. Los dos concubinos estén de acuerdo con esta figura de la adopción. Espero que les hayan servido estos temas. Excelente semana para todos. Cuídense mucho.